vamos a hablar un poco acerca de la caída de Satanás y lo importante que puede ser esto, porque ciertamente la caída de Satanás, la piedra con la que tropezó Satanás, es la piedra con la que tropezó el hombre, y hoy en día tropezan aún los mismos cristianos. Entonces es importante que conozcamos esto. Entonces Ezequiel 28 verso 2, vamos a leerlo hasta el 6. Dice, este es el pasaje clave que hemos estado leyendo todos los jueves. Dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí el Señor, destapándonos el corazón del rey de Tiro, nos va a destapar el corazón de la criatura que estaba detrás, impulsándolo y guiándolo, engañándolo, ¿sí? Porque ciertamente Satanás es el príncipe del engaño. Y lo que vemos en el corazón del rey de Tiro claramente son las mismas palabras y el mismo problema que tuvo Lucifer en los cielos, solo que el Señor está hablando al hombre, pero detrás del hombre está la entidad espiritual. Y dice: por cuanto se enalteció tu corazón. Esa es la piedra de tropiezo de la caída de Satanás, el enaltecimiento, el orgullo y la altivez. Y dice: y dijiste, a tal punto llegó la altivez de Satanás que él mismo comenzó a decirse: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Y he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Entonces, en este pasaje se nos muestra que el problema principal de Satanás fue el orgullo. Fue el enaltecerse a tal punto que se puso en el lugar de Dios siendo una criatura. Podemos decir, por lo que acabamos de leer, que hubo un momento que en las funciones y en el trabajo que Satanás tenía delante de Dios, su trabajo comenzó a prosperar, y dice que adquirió riquezas, adquirió fama, adquirió un nombre entre los otros querubines, adquirió un nombre entre los ángeles. Su belleza era algo impactante a la vista de otras criaturas, y ese llegar a cierto grado, a cierto nombre, a cierta fama, causó algo terrible en su corazón: orgullo, enaltecimiento, altivez. Esa es la piedra por la cual Satanás cayó de la gloria a las partes y fue sentenciado al juicio más terrible delante de Dios. Más adelante se vuelve a hablar esto, y el Señor, mira cómo lo dice ahí en el 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. No en el sentido de la perfección como cuando hablamos de los atributos de Dios, que Dios es perfecto, completo en sí mismo, sino la palabra perfección aquí se nos quiere decir como cuando se le habla a los hombres de ser perfectos porque vuestro Dios es perfecto. Se habla de madurez, se habla de plenitud, se habla de la capacidad que este querubín necesitaba para cumplir sus funciones. Todas fue dada por Dios, todo lo que él necesitaba Dios se lo dio. Como cuando tú necesitas un celular, y un celular necesita que sea perfecto. ¿Perfecto para qué? Pues para que salga llamadas y reciba llamadas. Él es perfecto no en el sentido de que cumple como Dios mismo su perfección, que nada le falta, sino que en el sentido de que el celular cumple las funciones para las que fue creado. ¿Sí me hago entender? Perfecto en cuanto a que según la función por la que fue creado la debe cumplir. Tiene todas las capacidades y todo lo que necesita para cumplir su función. Y dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura.
En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y mira cuál fue la causa de la maldad, del orgullo, de la soberbia, de la altivez del corazón de aquel querubín. A causa de la multitud de tus contrataciones. O sea, imagínate que en medio del reino de Dios, del mundo espiritual, angelical, habían ciertos querubines, ciertos serafines, habían ancianos, habían ángeles, autoridades, potestades angelicales, y Satanás comenzó a tener un nombre preeminente. Sus contrataciones llegaron a ser bastante. Su nombre dice que adquirió riquezas. ¿Cómo uno puede entrar a esos detalles si la Biblia no habla más? Pero podemos suponer que era un querubín próspero, un querubín grande, un querubín reconocido, con buena fama, hasta que eso mismo que Dios le había dado, que era bueno, que era para la gloria de Dios mismo, comenzó a causar algo malo y perjudicial en el corazón de la criatura. Y mira lo que dice: fuiste, o sea, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué miren en ti? Que Dios aborrece el orgullo. Como dijo el Señor más adelante, el Señor da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo el problema de Satanás, todo el problema del pecado, de la caída de las criaturas, de la rebelión de los ángeles, de la rebelión del hombre en la tierra, la causa primaria fue el orgullo. No hay nada más peligroso, no hay nada más destructivo. ¿Por qué? Porque el Señor odia el orgullo. Cuando el Señor huele el orgullo en una criatura, cuando el Señor huele la arrogancia, la altivez del corazón de un ser humano, de un ángel, de un querubín, Él mismo va a tratar directamente con eso. No hay nada que atraiga más el juicio de Dios que el orgullo en una criatura. La raíz de todos los pecados, de todos los males, es el orgullo. Muchas de las cosas que nosotros vivimos son por causa de nuestro orgullo. La raíz de todos nuestros males es nuestro orgullo, y Dios no lo va a dejar florecer como floreció en Satanás. Ahorita vamos a hablar un poco de esas cosas. Vamos a ver el ejemplo de dos reyes que fueron enaltecidos, dos reyes que fueron engrandecidos, y las palabras y un poco la experiencia de ellos nos va a mostrar un poco lo que sucedió, no en la tierra, sino lo que sucedió en los cielos. Porque como no tenemos muchos detalles de los cielos, pero sí tenemos detalles de muchos hombres que a través de la palabra nos muestra cómo muchos se engrandecieron y el Señor los derribó. Vamos a estudiar un poco estos hombres para ver un poco lo que pudo haber sucedido con Satanás. Si bien no es el mismo hecho, los principios están detrás de todo esto. Principios como ¿qué? Como la altivez, como el orgullo, como la arrogancia y el juicio de Dios ante tales actitudes y ante tales intenciones y pensamientos del corazón. El primer ejemplo es el rey Usías, segunda de Crónicas capítulo 26.
Cuando tú lees todo el capítulo 26, Uzías en su comienzo fue un rey piadoso, un rey que buscó a Dios, que honró a Dios, que fue recto delante de Dios, prosperó militarmente, prosperó su reino en riquezas, en sabiduría, fue un rey tremendamente enaltecido. Dios le dio eso, porque Dios da gracia y a veces Él comparte su gloria, a veces Él comparte sus riquezas, a veces Él pone a personas en autoridad y señorío como lo hizo con este querubín. Nada de lo que tiene el hombre lo tiene por sí mismo. Todo lo que tiene el hombre lo ha recibido de parte de Dios. Como decía Pablo, ¿por qué nos vamos a enorgullecer si todo lo hemos recibido de Dios? ¿Sí? Lo que Satanás tenía no lo tenía como algo propio, sino era algo de Dios, ¿sí? Las capacidades, las cualidades, todo lo que él tenía, Dios se lo había dado. Dios a uno les da 10 minas, a otros 5 minas, a otros 1 mina. A unos enaltece, a unos hace ricos, a unos hace inteligentes, a unos hace músicos. Dios, eso todo lo da Dios. Sí, eso lo da Dios. Como con el querubín, Dios le dio grandes cosas. A este rey lo prosperó de una manera impresionante. Pero cuando llegó al punto más alto, ¿sí? La altura lo derribó, la altura lo tumbó. ¿Por qué? Porque no había un carácter formado en este rey. Nosotros pensamos que los puntos más peligrosos son cuando estamos comenzando. Pero es tan peligroso cuando una persona comienza a servir y comienza a trabajar y comienza en cualquier área de su vida o en el ministerio a prosperar y Dios comienza a darle una posición privilegiada en medio de otras personas, porque si esa persona no está preparada para asumir esa responsabilidad, la misma responsabilidad lo va a derribar. Como cuando tú comienzas a escalar una montaña, la presión se siente cada vez, entre más alto tú llegues, más vas a sentir la presión, ¿sí? Así fue con Satanás. Parece ser que Satanás aún entre los querubines comenzó a prosperar y a crecer, a tal punto que llegó un momento donde la misma falta de aire, la misma posición que tenía, le llevó a enloquecerse en su propio corazón, creyéndose a sí mismo como Dios. Mire lo que dice de Uzías ahí en el verso 16. Segunda de Crónicas 26, verso 16. Mas cuando ya era fuerte, imagínate, hubo un momento que comenzó Uzías y en medio de luchas y en medio de buscar al Señor y estar con el Señor, comenzó a pasar pruebas y luchas y hubo un momento que ya comenzó a fortalecerse, comenzó a ser un rey que aún a los reyes enemigos infundía temor, su fama se extendió por muchos lugares, pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque hay algo que tú vas a ver en Satanás y vas a ver en estos hombres. El paso en falso por el cual el hombre puede caer de un momento de gloria tremenda a una ruina terrible es el enaltecimiento. ¿Sí? Esa palabra puede llevarte a que todo lo que tenías, todo lo que habías obtenido por mucho tiempo, todo lo que habías construido en algún momento de locura de tu corazón, lo puedas perder. Y dice, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Ese es lo más terrible, porque imagínate, él comenzó en su corazón a enorgullecerse, Satanás. Pero tal fue el orgullo que en algún momento dijo, me voy a sentar en el lugar de Dios. Y arma su corazón y su mente con una serie de argumentos seguramente para levantarse en contra de lo que Dios ha dicho, en contra de lo que Dios es y en contra de lo que Dios ha establecido. Y en su locura coge y arrastra a todas aquellas criaturas angelicales que estaban consigo. No fue solo la rebelión de una criatura, sino que en su rebelión y en su locura, su cola, como dice Apocalipsis, arrastró la tercera parte. Porque si bien el hecho de que nosotros recibamos responsabilidad
gracia de parte de Dios, un trabajo, un servicio, y entre más responsabilidad recibimos, más personas van a estar detrás de nosotros. Y en la misma medida, en la medida que nosotros servimos y honramos a Dios, las personas que están detrás de nosotros van a beneficiarse. Pero también en la misma medida, cuando yo me enloquezco, cuando yo permito ciertas cosas en mi corazón, eso va a afectar a las personas que están detrás mío. ¿Cómo sería la rebelión que sucedió? A este rey se rebeló solo, pero las escrituras nos muestran que Satanás no se rebeló solo, sino que él arrastró la tercera parte. Y se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Cómo se rebeló? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Había cosas que le era permitida a los reyes, había cosas que eran para los sacerdotes. El rey no tenía ningún derecho de entrar al templo a ofrecer ningún oficio, ni a ejercer ningún oficio de los sacerdotes. Habían cosas que Dios solo se le había dado exclusivamente a Aarón y a sus hijos. Uno de los problemas de la rebelión y del orgullo es sobrepasar el nivel de autoridad que Dios me ha dado. Dios me ha dado hasta cierto punto y yo debo respetar lo que Dios me ha dado, lo que le pasó a Coré. Cuando Coré se rebela contra Moisés, el problema de Coré no era que Coré no sirviera, Coré era un sacerdote, era un levita, pero tenía cierto servicio y Aarón era el sumo sacerdote, tenía un oficio más amplio y con mayor reconocimiento. Asimismo, el problema no es a veces que nosotros sirvamos o no sirvamos, sino que nosotros debemos reconocer hasta dónde Dios me ha dado y hasta dónde Dios me permite. Este hombre sobrepasó la palabra de Dios, el mandato de Dios y lo que Dios había establecido. Cuando tú sobrepasas la palabra de Dios y te pones por encima de lo que Dios ha dicho, eso la Biblia lo considera rebelión, obstinación, idolatría. ¿Por qué? Porque tú quitas a Dios del centro como Señor absoluto y tú pones el deseo de tu corazón por encima de lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Eso hizo Usías. Puso el deseo de ofrecer incienso por encima de lo que Dios había establecido. Eso fue lo que hizo Coré. Puso el deseo de ser preeminente por encima del lugar que Dios le había dado a él y le había dado a Aarón y a Moisés. Pero miren lo terrible, hermanos. Y dice, entrando en el templo de Jehová para quemar el incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. O sea, Dios permitió y despertó el celo de estos sacerdotes para que se le pusieran en el camino a Usías. Porque a veces nosotros nos enfrascamos en algo, y seguramente así fue con Satanás, se enfrascó en algo en su corazón y se determinó a hacer tal cosa a tal punto que no hubo quien lo detuviera. Pero Dios despierta a estos 80 y al sacerdote para ponerse en el camino de Usías. Y Usías, al ver esto, debió haber considerado sus caminos, pero en vez de considerar sus caminos, se endurece. Mire lo que le pasó. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado. ¿Sí ven esa palabra que también se encuentra cuando se habla de Satanás? Prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Poner las manos o hacer algo lo cual Dios no nos ha mandado y es santo. Y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Curiosamente, la lepra no le brotó por ningún lado, sino le brotó en su misma cara. ¿Qué habla de eso? Habla de que cuando un hombre se enaltece, o sea, levanta su cabeza más del lugar que le es permitido, Dios, ¿qué? Lo humilla visiblemente. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Satanás se quiso poner en lugar de Dios y Dios lo derriba y lo saca de su lugar privilegiado delante de todas las criaturas.
Y es algo que es muy común. Hay personas que aún en el ministerio, queriendo servir, queriendo hacer algo, se rebela contra lo establecido y se quieren imponer ellos mismos. Pero en su mismo imponerse, tú ves que ese orgullo y esa dureza y eso que ellos comienzan a hacer, tarde o temprano comienza a volverse una vergüenza pública. Aquel hermano que era reconocido, aquel hermano que tenía un servicio, comienza a ser tenido por los mismos otros hermanos como una persona inicua, como una persona impía, como una persona torpe, necia, orgullosa, como una persona rebelde. Su gloria, su rostro, su cabeza comienza a ser expuesto y su pecado no queda en lo escondido, sino sale a la luz. Porque cuando la persona se enorgullece y actúa en su orgullo, el Señor expone a la luz su pecado. Y ahí vamos a ver cómo así como Satanás se quiso poner bien arriba, su caída es a lo más profundo de lo profundo. ¿Por qué? Por la causa de su orgullo. Así como Usías. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Miren, hermanos, el pecado del orgullo Dios nunca lo deja oculto. Dios siempre lo saca a la luz. Dios siempre lo saca a la luz. Y he aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. No fueron los sacerdotes, fue un juicio de Dios mismo. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y mira lo curioso, hermano, ahorita vamos a hablar de pasajes de Satanás donde todo lo que él era, su gloria, su belleza, lo perdió. Miren, Satanás hoy en día se disfraza como ángel de luz, porque toda la luz que él tenía la perdió, toda su gloria, toda su sabiduría, todo lo que él era y lo que había recibido de Dios, en el momento que él cae, en el momento que él se enorgullece, lo pierde. Eso que era hermoso se vuelve despreciable, eso que era sabio se vuelve necedad, eso que era luz se vuelve oscuridad. Como una mujer joven comienza a prostituirse. Su cuerpo es hermoso y atractivo para los hombres, pero eso que en algún momento es hermoso, con el tiempo por su pecado, comienza a volverse desagradable, comienza a volverse inmundo. Y eso que antes para ella era lo importante, la corrupción del pecado lo destruye, ¿no? Asimismo Satanás, eso que era glorioso, nosotros a veces decimos es que Satanás es muy sabio. No, toda la sabiduría que él tenía la perdió. Hoy gira y camina en torno a su locura y a su necedad. Todos sus pensamientos son oscuros, todas sus palabras son mentiras y todos sus deseos son asesinar, matar, robar. Todo lo que en algún momento fue luz en él se corrompió y se perdió. Así como este rey glorioso pasó de ser un hombre glorioso a un hombre que debía cubrir su inmundicia, a un hombre que se le caía la nariz, se le caían las orejas, se le caía la piel de su cara. Seguramente ni su esposa se le acercaba, ni sus hijos se le acercaban, ni sus siervos se le acercaban. Su orgullo le causó que algún día murió solo por allá alejado, porque el juicio no se le apartó ni hasta el día de su muerte. ¿Cuál fue el problema de este rey? El orgullo, ¿sí? Y mira lo más terrible, así como Satanás se enorgulleció en el punto más alto de su reinado. Qué cosa terrible. Ahora leamos el ejemplo de Belsasar. Daniel capítulo 5. 5:16 dice, mira el ejemplo de Belsasar. Esta es la ocasión cuando Belsasar está embriagándose con sus mujeres, con sus concubinas, con sus siervos, y manda a traer los vasos de la casa de Dios que estaban en cautiverio en Babilonia, y comienza a beber y a emborracharse con los vasos de la casa de Dios. ¿Eso qué es? Profanación, cuando tú usas algo santo para un uso inmundo y corrompido, porque eran vasos de la casa de Dios. Entonces aparece una mano en la pared, y en la mano en la pared frente a todos escribe algo en la pared,
Y el rey, al ver, todos quedaron aterrorizados y mandan a llamar a los sabios y nadie hay quien interprete el mensaje en la pared, pero la mamá de Belsasar le dice que hay un hombre muy sabio que le interpretó algunos sueños a su papá y lo mandan a llamar. Entonces mira lo que le dice el rey a Daniel ahí en el 16. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Imagínate lo que le ofrece este hombre a Daniel. Daniel, si tú me interpretas, te voy a poner en el tercer lugar, te voy a vestir como un rey. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Porque así trabaja Satanás con los hombres. Satanás con los hombres le dice, bueno, si tú haces esto para mí, yo te voy a dar esto y te voy a dar esto. Como le dijo a Cristo, ¿no? Si tú te postres y me adoras, yo te doy todos los reinos de la tierra. Pero acuérdense que Satanás es mentiroso. Nosotros decimos, si el Señor lo hubiera, a veces uno escucha así, si el Señor lo hubiera hecho, Satanás lo hubiera podido dar. Posiblemente Él es el príncipe de este mundo, pero posiblemente Él siempre que habla mentira, porque es padre de toda mentira. ¿Sí? Cuando un músico, cuando una persona le entrega su alma al diablo por riqueza, fama, por algo que él le promete, simplemente lo está engañando. Al comienzo le da un poco de lisonjas, pero realmente lo único que busca Satanás es la muerte. Pero me parece curiosa la respuesta de Daniel. Le dijo, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. O sea, todo lo que tenía Nabucodonosor era porque Dios se lo había dado. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. Eso fue lo que hizo Dios con el papá de este hombre, con Nabucodonosor. ¿Por qué? Cuando él se enorgulleció, lo derribó y lo humilló. Eso fue lo que Dios hizo con Satanás. Satanás pasó de ser una criatura gloriosa a un animal peligroso, a una criatura llena de odio, a una criatura llena de locura. Eso fue lo que hizo, pero mire lo curioso, eso pasó en los cielos, pero le ha pasado a los hombres generación tras generación. No solo le pasó al papá, sino le pasó al hijo. Y eso es una cosa terrible en la cual nosotros debemos aprender que una de las cosas de las cuales somos más propensos es a caer en esto. No hay nada más peligroso que una persona, aún en el ministerio que el Señor comienza a usar, cuán terrible, y la tentación de Satanás ya de pronto no es el pecado, ya no es la lujuria, ya no es la codicia, sino es el orgullo y el creerse a sí mismo algo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor pasa de estar predicando un mensaje tremendo y la gente a coronarlo como rey y él salía corriendo a esconderse delante de su Padre? Porque aún esa fue una tentación para nuestro Señor Jesucristo, el tener una posición o un lugar en el cual el Padre no lo quería tener por un momento. La voluntad del Padre era que Cristo se humillara hasta la muerte, y cuando Él se humilló, Él lo engrandeció. Si Cristo se hubiera exaltado a sí mismo, Dios lo hubiera humillado. Entonces nosotros tenemos la tendencia a que cuando algo comienza a prosperar, cuando comienza Dios a bendecirnos, a darnos algo, como que comenzamos a mirar de cierta manera, a hablar de cierta manera, a pensar algo de nosotros de cierta manera que puede ser muy peligroso. Tan peligroso que muchos han caído y se han apartado. Por eso Pablo decía a los ancianos que no sean neófitos.
Porque una persona nueva convertida fácilmente cae, es tentado por Satanás y cae bajo un lazo. ¿Cuál es el lazo? El orgullo, la soberbia. Y este hombre cayó en lo mismo que su papá, y Daniel comienza a recordarle el mismo camino. Y si se acuerdan que aquellos querubines fue uno de sus vigilantes, como leíamos hace 8 días, el que juzgó el pecado de Nabucodonosor. Y dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Por qué el Señor nos permite saber estas cosas? Porque no es un estudio de teología realmente. Realmente la intención del Señor es que conozcamos cuál fue la raíz de todos los males y guardemos nuestro corazón de todo esto. Porque el Señor a veces nos permite ver cosas tan tristes en medio de los hermanos, en el ministerio, con personas alrededor nuestro, el orgullo, la arrogancia, la maldad que yace detrás de todas estas cosas, para guardar nuestro corazón. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas bebiste vino en ellos. ¿Saben qué hizo Satanás? Satanás cogió criaturas como los ángeles, y aún después con el hombre lo volvió a hacer. Criaturas que habían sido creadas para un alto privilegio, vivir para la gloria y la honra de Dios. Y profanó aquellas criaturas, ¿sí? Ellos cogieron vasos, Satanás destruyó la tercera parte de los ángeles, los corrompió, los engañó, los mató espiritualmente, y así mismo hizo con Adán. Lo destruyó, todo lo que Dios quería para Adán y Eva, Satanás los engañó. Por eso el juicio de Satanás no tiene perdón ni misericordia. Porque al que más se le da, más se le exigirá. Y la posición a la que llegó Satanás, ninguna otra criatura. Y a veces tú escuchas a hermanos decir, yo he estado con personas orando, que en un momento, por falta de sabiduría, de conocimiento, y en un momento emocional llegan a decir, yo creo que Dios es tan misericordioso que al fin y al cabo va a perdonar al diablo y a sus criaturas. Lo he escuchado decir, pero eso no lo encuentras en la Biblia. Tú en la Biblia no encuentras que Dios vaya a perdonar a Satanás. Es más, tú encuentras el juicio y la manera como Dios va a tratar en futuro con la serpiente, con Satanás. Y dice las Escrituras, si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron, no los perdonó. Para ellos no hay misericordia. ¿Por qué? Porque fueron criaturas que convivieron cara a cara con Dios. Estuvieron en los más altos honores. Cambio, el hombre fue una criatura que fue creada, puesta en una posición inferior y fue engañada por otra criatura. Satanás a sí mismo se rebeló. ¿Sí ven la diferencia? Y nosotros, la descendencia de Adán, nacimos bajo la esclavitud del pecado, ya impreso en nuestra naturaleza. La obra de Satanás con el hombre fue terrible porque inyectó en su propia naturaleza este veneno, el orgullo, la maldad, el pecado. Cristo viene a tratar todo eso que Satanás hizo y corrompió en el hombre. Y dice, este hombre profanó lo santo que Dios había creado. Y dice, además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Imagínate que Satanás, después de haber sido creado, como hablábamos 8 días, para guardar la santidad de Dios, ¿sí?, para ejercer el juicio como una criatura viviente, aquellos que trataran de profanar el nombre de Dios, que sus alas cubrían la gloria de Dios, coge ya la espalda a Dios y le dice, yo ya no te honro, para mí no eres Dios, ahora yo soy mi Dios. Qué cosa terrible, ¿no? Y no honraste, nunca honraste.
Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Seguramente todo lo que tenía Satanás, todo lo que Dios le había dado, se lo dio a otra criatura. Porque nadie es indispensable, ni en los cielos, ni en la tierra. Qué cosas, ¿no? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura. O sea, como que se puso contento con lo que le dijo. No entendió. Y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero mira esto. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Sí? Él creía que su reino iba a durar y que tal vez, pero inmediatamente Dios le dijo, fue el juicio sobre él. Y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. El paso para el juicio de Dios sobre una vida, para el quebrantamiento es el orgullo. Proverbios 16, 18, se lo leo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Señor, ¿por qué me disciplinas y por qué me pasa? Por la soberbia. A veces tú puedes decir, es que yo hago esto y ¿por qué tú no haces esto? Pero tú no te das cuenta que tú haces esto porque Dios te lo ha permitido y el otro no lo hace porque Dios no se lo ha permitido. Cuando tú dices, yo hago esto y tú no haces esto, inmediatamente Dios dice, vamos a ver si tú lo haces por lo que tú eres. Y coge y... Miren, tú puedes tener hoy confianza de tu trabajo, de tu salud, de lo que tienes, de lo que has hecho, de tu ministerio, y en cualquier momento el Señor te lo quita. Tus estudios, tu fama, tu lo que sea. Cualquier momento Dios te lo quita. Porque todo lo que hemos recibido es por gracia. Y antes de la caída, la altivez del Espíritu. Mejor es humillar el Espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mejor es estar en las personas que están pasando pruebas, siendo humilladas, pasando circunstancias terribles, que estar con personas orgullosas que solo se jactan y hablan de su soberbia. Qué cosas, ¿no? Por eso, si usted escucha a un predicador, un ministro de Dios, que lo que prima es el orgullo, la arrogancia, la altivez en su ministerio, lo único que usted puede hacer ahí es correr y no volverlo a escuchar en su vida. Porque una persona orgullosa solo se espera que Dios manifieste su juicio sobre ella. El Salmo 37, versículo 35 dice, hablando del impío, del orgulloso, ciertamente, ¿cuál es el primer orgulloso de todos? Satanás. Salmo 37, verso 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. O sea, el que se enorgullece, así como se enorgullece a sí mismo, pasa el viento sobre él, ¿sí? Job 38:15, se los leo, mire lo que dice. Más de la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es ¿qué? Quebrantado. Job 20, versículo 5, este es tremendo, léalo con sus propios ojos. Job 20, versículo 5. Job vio varias cosas, y entre las cosas que vio, mira lo que él dice, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. O sea, en algún momento cuando Satanás se enorgullece, el Señor le deja, como que lo deja, y él se enorgullece, y se alegra en su camino, y se goza.
en su impiedad por un momento. A veces el momento es largo, a veces el momento no es tan largo. Pero aunque subiere su altivez hasta el cielo, y entre más sube, más dura es la caída, y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol, perecerá para siempre. Uy, qué frase tan fuerte, ¿no? Así como se enorgullece, como su propio estiércol, perecerá para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Porque cuando una persona se enorgullece, el Señor, ¿qué hace? Lo quita. Al que más se le ha concedido, más se le pedirá. Ezequiel 18:24 habla de la rebelión del hombre, pero también ciertamente lo podemos aplicar claramente a Satanás. Aún el hombre recibe misericordia. Ezequiel 18, verso 24. Satanás no. Mira cómo este pasaje se le puede aplicar a una de este querubín. Dice: mas si el justo, porque Satanás en algún momento fue justo, ¿sí? Se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que hizo, que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo les serán tenidas en cuenta. O sea, Satanás pudo haber hecho muchas cosas antes de rebelarse, grandes, preciosas, hasta de valor, hermanos. ¿No creen ustedes? Yo creo que sí. ¿Cuántas canciones pudo haber compuesto para la gloria de Dios? ¿Cuántas cosas pudo haber hecho? ¿Cuánto tiempo duró Satanás ministrando a Dios? 10 años, 20 años, 100 años, 200 años, 1000 años. La Biblia no nos habla esos datos, pero pudo haber sido. Hasta. Qué cosas, ¿no? Señor nos ayude que podamos decir como Pablo que he corrido la carrera, he peleado la batalla, o sea, ya acabé. O sea, no se cayó, no se apartó, no se enorgulleció en ninguna parte del camino. Él acabó la carrera. Dice: ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. Por ese orgullo, por esa arrogancia, por esa altivez, no será perdonado. Y no solo eso, porque él no solo se enorgullece, se revela, Dios lo echa, sino que cuando él cae todavía sigue haciendo de las suyas. Tal vez si el Señor nos lo permite, vamos a estudiar un poco del trabajo de Satanás y de sus obras después de su caída, porque todo lo que ha hecho, todo lo que nosotros vemos malo alrededor tiene una mente, tiene alguien que maquinó todo, ¿no? Ya después el hombre le ha seguido voluntariamente, coopera muchas veces voluntariamente, pero la máquina, la fuente de la maldad es esta criatura, y por eso no será perdonado, y por ello morirá. El pasaje que les leí ahorita era 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, no hay perdón para ellos. La Biblia también nos dice que el infierno fue creado. Mira cómo lo dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. ¿Por qué? Porque escogieron vivir la vida que Satanás les propuso por encima de la voluntad de Dios. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa idea que nos han vendido de que el infierno es un lugar donde está Satanás con sus demonios, con tridentes, chuzando y castigando a los hombres, es totalmente antibíblica. El infierno no es el trono de Satanás. El infierno fue el lugar que Dios creó, en el cual Él va a juzgar eternamente la rebelión y la maldad de Satanás, sus ángeles y los hombres que quisieron ir allá con él.
Es el lugar, porque a veces nosotros decimos, el infierno es el lugar donde Dios no está. No, hermanos, el infierno es el lugar donde se expresa el odio y el juicio severo de Dios a sus criaturas. Lo que no se ve en el infierno es su misericordia, su gracia y su bondad. Allí es el lugar donde se expresa la justicia de Dios contra la rebelión de aquellos seres creados que se rebelaron contra Él. Apocalipsis 12:4 nos muestra esos pasajes que ya los hemos leído bastante, acerca de que Satanás en su orgullo, en su necedad y en su caída, no cayó solo, sino que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y sin necesidad de interpretarlo, vemos que esa tercera parte fueron ángeles, 12:4. Y su cola arrastraba. ¿Cuál es la cola de quién? Del dragón. La tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y Apocalipsis 12:9 nos interpreta el pasaje. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Así como hay ángeles escogidos, hay ángeles que escogieron seguir el camino de Satanás. Leamos Isaías 14 para ver el fin del lucero, al fin de Satanás, que siendo un querubín por causa de su orgullo y su enaltecimiento, ha sido destinado al juicio más terrible. El mismo Isaías nos muestra ¿cuál será el fin de Satanás? Si bien las escrituras nos muestran que es el lago de fuego, que nos muestra cómo así como se levantó, Dios mismo lo va a humillar. Isaías 14, verso 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Todo lo que Dios le había dado lo comenzó a usar para su gloria. Y él, con todo lo que el Señor le había dado, va a descender al Seol. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Se acuerdan el pasaje de aquellos días que leíamos de este rey que comenzó a arengarle al pueblo? El pueblo dijo, voz de Dios, y vino un ángel y lo hirió. Dice que inmediatamente murió entre gusanos. El gusano es la criatura más asquerosa, más pequeña, más fea, más desagradable que tú puedas ver. Y así va a ser la compañía de todos aquellos que se levantaron y se enorgullecieron. Dicen, hay hermanos que han visto el infierno, dice que les entran por los ojos gusanos así, les salen por los oídos, les torturan el cuerpo por su arrogancia. Nomás tú levanta un ataúd, un hueco de un muerto 5 años y tú ves solo gusanos. Y eso es una pequeña expresión de lo que le espera al hombre eternamente. Dolor, castigo, vergüenza, sufrimiento, humillación. ¿Por qué? Por la rebelión. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso decía él, ¿no? Pero como decía Job, aunque suba su cara y su rostro hasta las nubes, al polvo descenderá, así será derribado. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los cielos, que los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? O sea, ¿esto es Satanás? O sea, imagínate, los hombres lo van a mirar y van a decir, ¿este es Satanás? El que gobierna, el príncipe, el que engañó a los hombres, el que trastornó todos los ángeles,
¿Es este? Como un hombre, como un vil y miserable hombre siendo juzgado en el infierno, en el lago de fuego, con todo su orgullo, con toda su gloria. Aunque todo eso ya se corrompió, se perdió con el tiempo. Aunque él se quiera presentar así elegante, como si fuera ángel de luz. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres en el sepulcro, como vástago abominable, como vestidos de muertos pasados a espada. En estos días veía un soldado muerto, mutilado, y tuviera la ropa llena de sangre, llena de miembros, una imagen asquerosa, así como vestido de muerto traspasado por una espada. Así va a ser la imagen de aquel que era precioso, sello de la perfección y sello de la gloria. Dice que descendieron al fondo de la sepultura como muerto hollado. ¿Usted alguna vez ha visto un accidente que alguien se muera y se le caiga una parte del cuerpo? ¿Un accidente de tránsito? ¿Un cuerpo hollado, abierto? Oh, eso es una imagen terrible. Eso es algo... y así va a ser la impresión de Satanás. ¿Tú lo puedes creer? No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra. Y así mismo se destruyó. Mataste a tu pueblo. Seguramente esa tercera parte de ángeles eran los ángeles a cargo de él. No serás nombrado para siempre. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. ¿Qué cosa? No será como el juicio que sucedía con los reyes impíos. Su descendencia era cortada del linaje. Así perecerá Satanás en su locura. ¿Por qué? Porque así mismo se engrandeció. Nosotros vemos que el orgullo puede ser tan terrible, hermanos, que Dios ciertamente trata en nuestra vida primeramente por ese asunto. ¿Ustedes se acuerdan de aquel momento cuando David hace el censo? Uno porque puede pensar, oye, ¿por qué Dios va a juzgar a David de una manera tan terrible por hacer un censo? Dice David que él quiso censar a todos los hombres de Israel, los hombres que eran guerreros, que iban a la guerra, que eran parte de su ejército. Y el mismo Joab le dijo, no hagas eso porque vas a procurar a ir a Dios. Y David se enfrascó y dijo, no, vamos a censarlos a todos. Y él censó a algunos, dejó de censar a los levitas por temor a Dios. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que miren, David pasó de ser un muchachito, pastor pobre, que se enfrentó a un gigante con unas piedras. Lo único que David tenía era una fe verdadera en Dios en ese momento. Pero David pasa de confiar en Dios y en sus pocas piedras a tener un gran ejército, con grandes soldados, con grandes armas, y pasa de confiar en el Dios que los sostuvo en sus jornadas, ahora a confiar en su ejército. Y Dios le iba a quitar su confianza. Dice David, contemos a los soldados, y Dios le manda así por el profeta, escoge en las manos de tus enemigos, en las manos no sé qué, o en mis manos. Dice David, no, yo prefiero en tus manos, Señor. Un solo ángel de Dios con una sola espada mató a 70,000 hombres en un momento. ¿Qué le está diciendo Dios a David? No confíes en tu ejército. Porque eso es orgullo, eso es poner la confianza en otra cosa. Nosotros debemos ser libres de confiar en los hombres, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos hacer. Porque eso nos habla de algo nuestro, en lo que podemos refugiarnos. Nuestra confianza única, verdadera, es en Jehová de los ejércitos. Pablo decía, y con esto terminamos, que para que las revelaciones que el Señor le había dado no le exaltasen de una manera desmedida, el Señor mismo permitía que Satanás viniera a ofetear, el humillar, él permitiera que estuviera enfermo con debilidad. ¿Para qué? Para librarlo del orgullo. Ciertamente una de las cosas con las que más nosotros luchamos es con eso. Señor, guárdanos del orgullo.
A veces es muy sabio orar: Señor, todo lo que tú tengas que hacer en mi vida para que yo no me enorgullezca, hazlo, Señor. Ponme el freno, porque yo sé que fácilmente me enorgullezco desmedidamente. Y dice que Pablo le rogó al Señor 3 veces que lo quitara. El Señor le dijo: no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El pasaje, para que lo lean en la casa, es 2 Corintios 12, desde el 7 hasta el 11 o 10. No busquemos cosas grandes, decía el salmista. Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. La obra del Señor no debe llegar al punto de ser tan sublime y tan gloriosa que nos enorgullezca. Nosotros debemos guardarnos en humildad. Lo que debe caracterizar nuestro ministerio son las pruebas, las luchas, el hambre, las persecuciones, las lágrimas. Y el Señor hace que su obra vaya acompañada de eso, porque para guardar nuestro corazón. Porque ese es el problema terrible que puede estar en la criatura. Y en nosotros está en parte de nuestra naturaleza, porque eso fue inyectado con el pecado, ¿no? El Señor nos guarde y el Señor nos permita aprender de la caída de Satanás y ver que ciertamente la dureza del corazón solo nos lleva al juicio de Dios. Dice un salmo: si tú estás enardecido, lleno de soberbia y enfurecido, tapa tu boca. O sea, no le des lugar a esas cosas, retente, porque inmediatamente tú manifiestas esas cosas y le das lugar en tu corazón para que eso crezca. Inmediatamente lo único que te espera es la mano poderosa de Dios aplastándote. Señor, tenga misericordia de nosotros y nos guarde en humildad. Amén. Y nos haga como Él, aprender del que es manso y humilde de corazón. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú que conoces nuestra debilidad, tú que conoces nuestra necedad, Señor, tan innata nuestra naturaleza caída, te rogamos que nos guardes de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia, de enaltecernos, Señor. Tú nos puedes dar tantos privilegios, usarnos de una manera tan preciosa para tu gloria, pero así como rogamos que tú lo hagas, porque queremos que tu reino avance y prospere, también queremos que tú pongas el aguijón en nuestra carne, Señor, para que nuestro corazón no se vaya, ni se levante a tal punto en el cual tú nos tengas que desechar, Señor. Guárdanos del orgullo, de nuestra rebelión, de nuestra necedad, aún de lo que nos has dado, de nuestros dones, de nuestra gracia. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos, porque nosotros podemos destruir lo que tú nos has dado, destruirnos a nosotros mismos y destruir a aquellos que están detrás de nosotros mismos, Señor. Que el ejemplo de Satanás quede marcado en nosotros y tu palabra vuelva a nosotros cada vez que la locura comience a surgir en nuestro corazón, Señor. Perdónanos, porque muchas cosas tú no has podido hacer con nosotros por nuestro orgullo, Señor. Perdónanos porque muchas veces tú, queriendo hacer cosas, Señor, te ves limitado a nuestra naturaleza, a nuestro corazón duro, a nuestro corazón orgulloso. Enséñanos a callar delante tuyo y aún a callar delante de los hermanos, Señor. Enséñanos a aprender a soportar y amar a aquellos que tú has puesto por encima de nosotros, Señor. Que cuando, así como Usías, vengan los valientes a detenernos en nuestra locura, podamos entender tu voz, Señor, y no seguir adelante en nuestra necedad, Señor. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos, te rogamos que tú pongas el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, Él sí era Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte. Ayúdanos a ser como tu Hijo, Señor, no como Lucifer, que se engrandeció, sino como tu Hijo, tu eterno Hijo, Dios con nosotros, que se humilló hasta la muerte. Ayúdanos a caminar el camino de la humillación, de la humildad, de la cruz,
porque realmente es el camino que nos lleva a tu gloria, a tu honra y a tu reino, Señor. Que no sean palabras, Señor, sino que tú hagas esto verdaderamente en nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.